Bueno, aquí tenemos algunas diferencias. En CUSI, bueno, ocurre en el intestino grueso y en el recto, y las áreas dañadas son continuas, que por lo general va a comenzar en el recto y se va a extender más hacia el colon. Y la inflamación va a estar presente solo en la mucosa. En cambio, en la enfermedad de Crohn, pues se puede afectar cualquier parte desde la boca hasta el ano. Y las áreas dañadas van a aparecer aquí en parches. Y bueno, aquí la inflamación va a atravesar múltiples capas del tracto gastrointestinal. ¿Le das, por favor? Bueno, CUSI pues es una enfermedad inflamatoria crónica idiopática, como dice su nombre, que afecta el colon y el recto, y va a tener un curso que es impredecible y se va a caracterizar por inflamación de la mucosa con episodios de remisión y recaídas o exacerbaciones, que pues como ya les mencionaba, que comienza desde el recto por lo general y se extiende hasta los segmentos proximales del colon. ¿Le das, por favor? En cuanto a la epidemiología, bueno, la incidencia y la prevalencia pues van a variar según la localización geográfica y también las características étnicas. Por ejemplo, en la población judía va a haber una mayor incidencia. En cuanto a la edad de aparición, pues puede ser a cualquier edad, pero por lo general no se diagnostica antes de los 5 años ni después de los 75, y va a haber como dos picos de incidencia máxima, que son entre los 20 y los 30 y los 60 y los 70 años. Y en cuanto a la relación entre varón y mujer, pues es casi 1 a 1. ¿Le das, por favor? De la etiopatogenia, bueno, la etiología se desconoce, pero pues es probable que se deba a múltiples factores como la susceptibilidad genética, factores ambientales, inmunidad del huésped, y tenemos que, por ejemplo, los antecedentes familiares pues son uno de los factores de riesgo más importantes para la aparición de la enfermedad. También tenemos que pues el tabaquismo anterior es uno de los factores de riesgo más importantes, mientras que pues los fumadores activos van a tener una menor probabilidad de desarrollar CUSI. En cuanto a los medicamentos, bueno, los anticonceptivos orales, el medicamento de reemplazo hormonal y los AINES se asocian con un riesgo mayor de la enfermedad, al igual que la vida urbana, pero la apendicectomía y la lactancia materna parece que tienen un efecto protector. Y de microorganismos, pues no se ha aislado ninguno específico para la enfermedad, pero se cree que se pueda deber a más de uno. Y la teoría que prevalece es de la respuesta inmunitaria intestinal, de que hay brechas en esta, y esto va a conducir a que haya una inflamación descontrolada y crónica como se observa en la enfermedad. ¿Le das, por favor? Tenemos la clasificación, que esto es dependiendo de la extensión de la afección. Se divide en 5. Primero está la pancolitis o colitis universal, que es cuando se va a afectar todo el colon y va a incluir el recto. Luego está la colitis extensa izquierda, que se va a afectar, va a rebasar el ángulo esplénico desde el recto hasta rebasar el ángulo esplénico, pero sin necesidad de afectar todo el colon, así como lo tenemos en la imagen. Bueno, y luego está la colitis izquierda, que esta va desde el recto hasta el colon descendente, pero no va a pasar el ángulo esplénico. En la proctosimoiditis, o también conocida como colitis distal, pues solo se afectan el recto y el colon sigmoides, y en cambio en la proctitis nada más el recto. ¿Le das, por favor? Bueno, tenemos que en la anatomía patológica, bueno, la principal característica es que la afección va a ser continua y simétrica, y la mucosa va a aparecer hiperémica, edematosa y granular en la enfermedad leve, pero conforme esta va a ir progresando, pues se va haciendo, la mucosa se va haciendo hemorrágica con unas úlceras puntiformes que son visibles. Y ya en la enfermedad grave puede aparecer la dilatación aguda del colon. ¿Le das, por favor? A nivel microscópico, bueno, la inflamación, como les decía, que está limitada a la mucosa, la lámina propia se va a tornar eritematosa, los capilares van a estar dilatados y congestionados, va a existir infiltrado inflamatorio, y debido al aumento de la inflamación, pues las células epiteliales superficiales se van a tornar aplanadas y se van a ulcerar.
¿Le das, por favor? Y luego tenemos las características, las manifestaciones clínicas. Bueno, el inicio suele ser lento e insidioso y las más comunes pues son la diarrea, que esta va a estar, es común pero no va a estar siempre presente. También está la rectorragia, que es el sangrado a través del recto, la expulsión de moco, tenesmo, está la urgencia, el dolor abdominal, que pues los pacientes pueden que lo experimenten como una molestia abdominal inferior vaga. También puede ser como un dolor continuo en la fosa ilíaca izquierda o puede que sea un dolor cólico intermitente antes de la defecación, que pues a menudo persiste después de esta. Y en los casos más graves tenemos que lo que va a destacar va a ser la fiebre y la pérdida de peso, pero también podemos encontrar astenia, adinamia, anorexia, anemia, malestar general, dolor abdominal difuso, disminución de los glóbulos intestinales y datos de desnutrición. ¿Le das, por favor? Bueno, tenemos algunas manifestaciones extraintestinales, como en la piel, que son el eritema nudoso, pioderma gangrenosa, en la boca las aftas orales, en los ojos la epiescleritis y la uveitis anterior. En cuanto a las articulaciones, pues se afecta el esqueleto axial y periférico. Y en cuanto al hígado, la colangitis esclerosante primaria. Hay más como se demuestran ahí en la tabla, pero pues estas fueron las que vi que más se repetían. ¿Le das, por favor? Bueno, vamos a continuar con el diagnóstico. Pues este se va a apoyar en una combinación de manifestaciones clínicas, de aspectos endoscópicos y las observaciones histológicas, que ahí les puse un cuadro. Y lo que se recomienda aquí es que se haga un coprocultivo para descartar una infección por microorganismos habituales, patógenos, bacterianos. Pero la endoscopia con biopsia es la forma de establecer el diagnóstico. Y aquí en los hallazgos pues vamos a encontrar que va a estar eritematosa, la mucosa, va a haber pérdida del patrón vascular normal, va a haber granularidad, erosiones, friabilidad, sangrado, ulceraciones. Y pues, bueno, leí que la endoscopia se debe evitar en los pacientes que tienen la enfermedad grave, pero en caso de que se requiera, hay que tener cuidado de hacer una distensión excesiva. Y en cuanto a los pacientes que acuden con la primera crisis, la sigmoidoscopia suele ser suficiente para confirmar el diagnóstico. Y en cuanto a la colonoscopia, pues esta pues no se recomienda en pacientes que tienen enfermedad activa por miedo a la perforación, pero esta es necesaria para determinar la extensión de la enfermedad. Entonces, después de que se controle la enfermedad activa, se realiza esta. De los datos de laboratorio, lo que se recomienda es hacer una biometría hemática y una química sanguínea, ya que pues, los datos de laboratorio son necesarios para poder documentar los trastornos hemorrágicos y aparte de que nos permiten evaluar la actividad de la enfermedad. Y aquí vamos a encontrar que, como ya les mencionaba, que los pacientes en su mayoría van a presentar anemia y esto se va a deber al déficit de hierro que es secundario a la pérdida crónica que van a estar teniendo. Entre otras manifestaciones, pues vamos a encontrar la trombocitosis, eosinofilia, monocitosis y la hipoalbuminemia. Bueno, en cuanto a los estudios de imagen, pues estos son de uso limitado para el diagnóstico. Aquí tenemos la radiografía simple de abdomen, que para lo que nos va a servir es para evidenciar una dilatación del colon. En cuanto a la tomografía computarizada y a la resonancia magnética, estas nos van a mostrar un colon engrosado que no va a tener las austras, pero estos estudios de imagen pues no son lo suficientemente sensibles o específicos para el diagnóstico. ¿Le das, por favor? En cuanto a la evaluación de la gravedad, pues no existe una clasificación que sea como válida formalmente, pero durante mucho tiempo se ha utilizado la clasificación de Trulop-Iwitz, no sé bien cómo se pronuncia, pero bueno, esta es la que más he usado. En cuanto a
La enfermedad leve, pues son menos de 4 deposiciones por día sin o con un pequeño sangrado, no va a haber fiebre, no va a haber taquicardia, la anemia va a ser leve y la velocidad de sedimentación globular va a ser menor a los 30 milímetros por hora. En caso de ser moderada, pues va a ser en intermedio entre leve y grave. Y en la grave, pues va a haber más de 6 deposiciones por día con sangrado, fiebre de más de 37.5 grados, perdón. La frecuencia cardíaca va a ser mayor de 90 latidos por minuto. Va a haber anemia con hemoglobina menor al 75% de lo normal. Y la velocidad de sedimentación globular es mayor a 30 milímetros por hora. ¿Le das, por favor? Bueno, aquí tenemos otra, la de Montreal. ¿Le das, por favor? Nada más se las voy a mostrar rápido por el tiempo. El índice de Mayo, ¿le das, por favor? Está el índice de la actividad de la colitis ulcerosa, que este es de un intervalo de 0 a 12, que cuando es 2 o menos se considera que es remisión, y cuando es mayor a 10 se considera que es grave. También está la evaluación endoscópica histológica de la actividad de la enfermedad. ¿Le das, por favor? Continuando con las complicaciones, bueno, tenemos el megacolon tóxico, que pues este es cuando hay una dilatación aguda del colon con un diámetro mayor a los 6 centímetros. Otra complicación es la perforación, que pues esta tiene una alta tasa de mortalidad. También está la hemorragia masiva, que se considera que es una complicación rara, pero esta requiere la colectomía urgente, que esta pues es la extirpación parcial o total del colon. En cuanto a la estenosis, es poco común también, pero el cáncer que está asociado a la estenosis suele ser avanzado, entonces se recomienda que se haga una resección quirúrgica. También está el cáncer, que pues, los pacientes con CUSI tienen un mayor riesgo del cáncer colorectal, y entre los factores más importantes tenemos la duración y la extensión de la enfermedad. Y por último, la displasia, que en caso de que esta sea de alto grado, lo que se sugiere es la colectomía. ¿Le das, por favor? Bueno, aquí tenemos diagnósticos diferenciales en cuanto a causas infecciosas, salmonella, shigella, el Clostridium difficile, clamidia, el virus del herpes simple. Y en cuanto a las causas no infecciosas, tenemos la enfermedad de Crohn, diverticulitis, colitis isquémica, por radiación, etc. ¿Le das, por favor? Ya continuando con el tratamiento. Bueno, el principal objetivo pues es inducir y que se pueda mantener la remisión para evitar a largo plazo la discapacidad, la colectomía y el cáncer colorectal. Y para esto se va a tener en consideración la gravedad de la enfermedad, la distribución de la enfermedad y el tratamiento previo. Y bueno, tenemos que los 5 aminosalicilatos pues son los de primera línea en cuanto al tratamiento, y estos son compuestos antiinflamatorios que tienen acción local, que van a reducir la inflamación de la mucosa del colon. De estos tenemos la sulfasalacina, y la mesalamina, que estos son para pacientes que tienen actividad leve y moderada de la enfermedad, y la respuesta se da en entre 4 a 8 semanas de tratamiento. Y la dosis que se recomienda es de 3 a 6 gramos por día de la sulfasalacina y 2.4 a 4.8 gramos por día de la mesalamina. También hay otros preparados como supositorios para los pacientes que tienen afección distal, que estos son de 500 gramos, y también hay enemas de 1 a 4 gramos. Estos son de mesalamina 1 o 2 veces y se van a aplicar 1 o 2 veces al día. Y si los pacientes logran la remisión con los 5 aminosalicilatos, pues esto se tiene que continuar el tratamiento con estos. Luego tenemos los glucocorticosteroides, que pues están indicados en pacientes que presenten actividad grave o que tengan fallo en cuanto al tratamiento con los 5 aminosalicilatos. Y tenemos que se recomienda la hidroxicortisona de manera intravenosa a dosis de 100 miligramos cada 8 horas. Esto en caso de que la actividad sea grave,
o en caso de que el paciente no responda a los 5 aminosalicilatos, pues se puede utilizar la prednisona de 40 a 60 miligramos por día. Bueno, la remisión se suele dar en las primeras 2 semanas y después de esto se va a ir reduciendo posteriormente estos fármacos porque tienen muchos efectos secundarios. Y bueno, también hay enemas de hidrocortisona y son de la misma dosis, pero estos se aplican 1 o 2 veces al día. ¿Le das, por favor? Luego tenemos los inmunosupresores. Aquí tenemos la azatioprina y la 6-mercaptopurina y la ciclosporina A, que bueno, la azatioprina es eficaz para los pacientes que tienen dependencia a los esteroides y la dosis es de 2 a 2.5 miligramos por kilogramo al día. En cuanto a la 6-mercaptopurina, pues esta es de 1 a 1.5 miligramos por kilogramo por día. Y de la ciclosporina es de 4 miligramos por kilogramo al día por vía intravenosa o 12 a 16 miligramos por kilogramo al día por vía oral. Luego está la terapia biológica. Aquí tenemos el infliximab, que este es un anticuerpo mononuclear que va dirigido contra el factor de necrosis tumoral, alfa, y pues este es para los pacientes que tienen actividad grave y refractario al tratamiento con los esteroides cuando estos se han usado por más de 7 días. ¿Le das, por favor? Bueno, aquí tenemos el nombre comercial, la dosis, los efectos y los precios, pero por el tiempo no lo vamos a saltar y si quieren se los paso. ¿Le das, por favor? ¿Le das? Una más, por favor. Bueno, ya por último está el tratamiento quirúrgico, que es la... ¿Perdón? ¿Investigaste el precio del infliximab? Creo que sí lo puse. Es que hubo unos que no me salían. Ahí está. Sí, 16,660. Estaban muy caros los medicamentos. Pertenece a un grupo de medicamentos que se llaman terapia biológica. Son para casos severos y además se utilizan en otras enfermedades. Pero sí es casi como de aplicación única. Ok, sí, puedes continuar. Bueno, les decía que el tratamiento quirúrgico, que esta es la última opción, y pues la extirpación del colon o del recto, pues va a curar CUSI, pero pues es la última opción, como les decía. Y las indicaciones para esto pues son la enfermedad refractaria al tratamiento, la hemorragia crónica e incontrolable, la perforación colónica, megacolon, efectos adversos intolerables o inaceptables del tratamiento médico, displasia, cáncer de colon, o carcinoma de colon, perdón, complicaciones sistémicas y también está el retraso del crecimiento. Y pues los objetivos de es eliminar la parte afectada del colon para conservando la continencia y el funcionamiento sexual. Además de que es importante eliminar el posible riesgo del cáncer colorectal. Y en cuanto a las opciones, pues son las que se muestran aquí en la imagen. Y pues la elección va a depender de varios factores, como de la indicación de la operación, la urgencia, la edad del paciente, el estado de salud general, la función anal y de las preferencias del paciente en cuanto al resultado funcional y el estilo de vida. ¿Le das, por favor? Bueno, aquí están los algoritmos, pero pues ya nos pasamos de tiempo. ¿Le das, por favor? Ya va a continuar Nadia con la enfermedad de Crohn. Bueno, ahora continuando con... Déjenme pongo el puntero, listo. Con la enfermedad de Crohn, esta es una entidad inflamatoria crónica granulomatosa transmural, es decir, que puede afectar desde lo que es la mucosa hasta la serosa y puede llegar a encontrarse dentro de todo el tracto gastrointestinal, perdón, desde la boca hasta el ano. Es una alteración que se encuentra segmentaria o en parches, es decir, que se va a poder observar zonas enfermas y zonas sanas, y se va a caracterizar porque tiene periodos de exacerbación y periodos de remisión. Esta misma va a tener una tendencia
por lo que es la porción distal del ilion y la porción proximal del colon. Esta misma puede incluso llegar a extenderse hasta lo que es el mesenterio adyacente o bien hasta los ganglios linfáticos regionales. En cuanto a la epidemiología, existe un predominio por lo que son los países del hemisferio norte, como Estados Unidos, Canadá o países de Europa, y existe un menor riesgo en la población que no es blanca y es un poco mayor el riesgo en las mujeres que en los hombres, o se mantiene por lo regular pues equilibrado, pero se podría decir que es una relación 1,2 a 1 debido a factores hormonales y a factores del estilo de vida. El diagnóstico normalmente se lleva a cabo de los 15 a los 30 años, pero la mediana se da a los 30 años. Anatomopatológicamente se tiene una pues, proporción de la enfermedad tanto colónica como distal en los pacientes mayores y una afección ileal en los jóvenes. En cuanto a la etiología, se tienen múltiples teorías, pero la que más ha tenido predominio es un estado de respuesta inmunitaria mantenida, que más adelante voy a hablar de ella, y a lo genético, en donde lo genético no es necesaria la presencia de un microorganismo patógeno, sino que los mismos microorganismos presentes pues, van a provocar la inflamación en el intestino. También se asocia con ciertos microorganismos como la clamidia, Listeria monocytogenes o especies de pseudomonas que tienen pues algún defecto en su pared celular. También se asocia con el paramyxovirus, el responsable del sarampión, o al Mycobacterium para tuberculosis, así como también a un mecanismo de amplificación y reacción tisular. En cuanto a su pues, distribución, predomina la ileocólica en un 60 a un 65%, solamente ileal de un 10 a un 30%, colónica de un 20 a un 30% y gastrointestinal alta en un 5%. En la patogenia, como les mencionaba, la que más predomina es el mantenimiento de la respuesta inmunitaria y la naturaleza de esta es debido a una mala barrera intestinal, lo cual va a provocar una exposición continua entre lo que son los linfocitos de la lámina propia y los estímulos antigénicos procedentes de lo que es la luz intestinal. La otra sería debido a una respuesta inmunitaria ineficaz, donde va a existir una reacción inflamatoria exacerbada ante estímulos que normalmente se encuentran presentes, es decir, pues va a haber un pues, defecto inmunitario. La otra sería debido a una reactividad excesiva programada, donde los linfocitos T van a presentar una pues, deficiencia en la apoptosis o un defecto en la apoptosis, por lo cual no se va a llevar a cabo el mecanismo normal del enfriamiento de la inflamación y por lo tanto se va a mantener esta respuesta inmunitaria. El otro sería en lo genético, donde va a existir un mayor riesgo en los familiares directos o de primera línea de los pacientes con enfermedad de Crohn. Y se dice que este riesgo es de 14 a 15 veces mayor, e incluso se dice que 1 de cada 5 pacientes con enfermedad de Crohn van a tener al menos un familiar con el mismo padecimiento. Esto se debe a un polimorfismo génico en NOT2-CAR15 del cromosoma 16. Del 20 al 30% de los pacientes con enfermedad de Crohn van a tener este polimorfismo. El producto de este son péptidos antimicrobianos endógenos que pues, son llamados defensinas. ¿Qué es lo que pasa en este? Que cuando existe la mutación en el NOT2, esto normalmente se une a lo que es el dipéptido muramil, de lo que es el peptidoglicano de la bacteria. Entonces, al momento en que este está mutado, no se lleva a cabo esta unión y por ende no inactiva lo que es pues, la activación, digamos, de redundancia de lo que es el TLR2. Entonces, activa la subunidad CEREL, se produce interleucina 12, produce inflamación y por ende vamos a tener una enfermedad de Crohn, que normalmente debería de pues inhibirlo y no crearía lo que es esta interleucina 12 y por lo tanto no existe inflamación. En cuanto al ambiente, se tiene la lactancia materna, igual que en CUSI, la lactancia materna no como un factor predisponente, sino más bien como un factor protector. Esto debido pues a la pronta exposición a una respuesta inmunitaria en lo que es el tubo digestivo en desarrollo. Los anticonceptivos orales, los AINES y el tabaco, pues aquí sí son como un factor predisponente debido a que existe una mayor permeabilidad intestinal. Pasando a la anatomía patológica, se dice que la inflamación intestinal focal va a ser la característica anatomopatológica de la enfermedad de Crohn. Aquí se pueden pues, dividir en lo que son características iniciales, tardías y otras. En las iniciales, raramente es posible pues, el observar la evolución de las mismas desde un inicio, pero se dice que la característica principal de la enfermedad de Crohn es la úlcera aftosa, donde esta va a ser superficial, de un tamaño muy pequeño de donde apenas pueda ser apreciable hasta los 3 milímetros
Esta se va a encontrar en una zona central ulcerosa y alrededor de esta lo que es un halo eritematoso. Cuando se presenta en el colon, esta zona central ulcerosa puede llegar incluso a estar ausente. Otra característica inicial son los granulomas. Estos son sarcoideos y pues está compuesta de histocitos epiteliales y células inmunitarias como los linfocitos y los eosinófilos. Pasando a las características tardías, cuando la enfermedad se cronifica, las úlceras aftosas pueden llegar a unirse y formar lo que son úlceras con un aspecto estrellado, que estas, igualmente con el tiempo, pueden llegar a unirse longitudinalmente y formar lo que son las úlceras lineales o serpiginosas, que igual a través del tiempo pueden tomar, pues debido a la coalescencia lineal y transversal, se puede formar un aspecto empedrado o con edema, bueno, más bien con edema submucoso prominente. Otra característica tardía son la fibrosis debido a un engrosamiento de la pared intestinal y la estenosis como parte de una hiperplasia de lo que es la muscular de la mucosa. En las características tardías se observan las cubiertas grasas, que esta no es más que un deslizamiento de la grasa mesentérica hacia la superficie serosa del intestino. Y también se puede observar una metaplasia pilórica, esta en respuesta a una enfermedad ulcerosa péptica de duodeno, que cuando se presenta en el ilion va a señalar con fuerza lo que es el diagnóstico de una enfermedad de Crohn. En cuanto a la clasificación, se utiliza la clasificación de Montreal para la enfermedad inflamatoria intestinal, donde se toma en cuenta la edad, la localización, el comportamiento. En cuanto a la edad, es A1 cuando comienza hasta los 16 años, es A2 cuando comienza de los 17 a los 40 años, y es A3 cuando comienza después de los 40 años. En la localización va a ser L1 cuando es ileal, o sea que cuando se presenta en lo que es la porción terminal del intestino delgado, y esta representa de un 10 a un 30% en los pacientes. La L2 es cuando afecta al colon o la colónica, que puede afectar a uno o a varios segmentos del mismo, y esto se presenta de un 20 a un 30% en los pacientes, que esta se suele confundir con lo que es la colitis ulcerosa, debido a que también se acompaña de rectorragia y de diarrea. Y la L3, que es la que más predomina, que es la ileocolónica, que se afecta al ilion distal y al colon, y se encuentra de un 60 a 65% de los pacientes. Y L4 va a ser cuando se añade a cualquiera de los anteriores si se afecta el tubo digestivo alto, ya sea estómago, duodeno o pues el intestino delgado proximal. En cuanto al comportamiento, es B1 cuando no es ni estenosante ni perforante. Esto va a ser porque las manifestaciones clínicas van a indicar a que es un proceso inflamatorio. Aquí se va a producir una excreción de lo que es moco, pus y sangre a través de las heces y se le va a denominar diarrea inflamatoria. El B2 es cuando es estenosante, que como su nombre lo dice, vamos a encontrar estenosis o fibrosis. Y la B3 es cuando es la perforante. Aquí se van a encontrar las complicaciones supurativas, como las fístulas o los abscesos, y también se le va a incluir lo que es la masa abdominal. Y P, cuando se le va a añadir a cualquiera de las anteriores, si se encuentra lo que es una enfermedad perianal. En el cuadro clínico vamos a tener diarrea, dolor abdominal. Este dolor abdominal puede ser tipo cólico intermitente o bien puede ser mantenido e intenso. Vamos a encontrar una pérdida de peso y una malnutrición debido pues a una mala absorción de los nutrientes. Fiebre, un sangrado transrectal, padecimientos anorectales, anemia ferropénica pues debido a la pérdida de sangre o bien macrocítica debido a una deficiencia de vitamina B12 o bien a un crecimiento excesivo de bacterias. También se llega a presentar anorexia y en un porcentaje muy mínimo, pues una hemorragia masiva. En la cuarta parte de los pacientes con enfermedad de Crohn se suelen tener manifestaciones extraintestinales. En las osteomusculares vamos a tener acropaquias, artropatía pauciarticular tipo 1 cuando se afectan menos de 4 articulaciones, artropatía poliarticular cuando se afectan más de 5 articulaciones y artralgias periféricas que normalmente se suele afectar la rodilla, el tobillo, la muñeca, las articulaciones interfalángicas proximales, metacarpofalángicas y metatarsofalángicas. En las mucocutáneas se va a observar un pioderma gangrenoso, el cual suele iniciar como una pústula, una pápula o un nódulo que suele progresar a una úlcera. También se presenta el eritema nudoso que predomina en las mujeres y en lo que es la región pretibial, úlceras aftosas en la boca y una queilitis angular. En los oculares observamos una epiescleritis, uveitis o queratopatías. Y en las hepatobiliares tenemos a los cálculos biliares
en los renales y genitourinarias, a los cálculos de ácido úrico y oxalato debido a una mala absorción de las grasas, y también se suele observar lo que es una tendencia protrombótica. El comportamiento de la enfermedad o bien las complicaciones pues suelen ser fístulas y estenosis. El comportamiento suele ser una enfermedad fistulizadora activa o bien una enfermedad cicatrizadora indolente, donde en la enfermedad fistulizadora activa se van a crear lo que son las fístulas. Aquí esto va a ser debido pues a una activación inmunitaria, lo cual va a crear la liberación tanto de proteasas como de metaloproteasas, y se va a crear lo que es la destrucción tisular. Se suelen observar fístulas perianales, fístulas enterovesiculares o colovesiculares y fístulas enterocutáneas. En la enfermedad cicatrizadora indolente, pues esta se va a observar como una formación de estenosis, donde va a representar una inflamación crónica en cualquier segmento del tubo digestivo donde se llegó a presentar inflamación. Aquí se pueden observar estas pequeñas zonas de estenosis. Ahora, se puede tener un tercer grupo donde cuando hubo un periodo pues prolongado no se llegó a presentar ninguno de estos comportamientos, pues va a entrar en este tercer grupo. En cuanto al diagnóstico, no se tiene un gold estándar, pero para llegar a este se necesita de un conjunto de una correcta y completa anamnesis, hallazgos tanto endoscópicos, histológicos como radiológicos, a su vez también pruebas de laboratorio como la biometría hemática, la velocidad de sedimentación globular, el PCR, la albúmina, el hierro, la ferritina y un examen coprológico, que aquí leí que mediante el examen coprológico podemos identificar cuándo se puede llegar a presentar un periodo de exacerbación en el paciente. Va a ser necesario el realizar una ileocolonoscopía, un colon por enema, una endoscopia alta y también una biopsia. Se suelen utilizar lo que son los anticuerpos antisaccharomyces cerevisiae y los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, no tanto como un diagnóstico de una enfermedad inflamatoria intestinal, sino más bien como para diferenciar entre lo que es la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Se tienen los criterios de Lennard-Jones. Para el diagnóstico se toman en cuenta los criterios clínicos, radiológicos, endoscópicos y anatomopatológicos, en donde los criterios clínicos podemos tener las manifestaciones clínicas que ya anteriormente les mencioné. En los criterios radiológicos se pueden observar cambios mucosos, como las úlceras aftosas lineales, úlceras longitudinales, pólipos, edema. En los cambios de calibre, pues los estenosis, las dilataciones, las fístulas o la simetría de las lesiones. En los endoscópicos, si afecta al colon, se va a observar pues aftas, ulceraciones lineales o profundas o serpiginosas, con el aspecto empedrado que mencionaba anteriormente, estenosis, orificios fistulosos, etc. Y cuando afecta al ilion, pues se van a observar pues aftas, úlceras o estenosis. En cuanto a los criterios anatomopatológicos, si son mayores, se va a observar una inflamación transmural y granulomas no calcificantes y agregados linfoides. Pero cuando son menores, se encuentra una inflamación en la submucosa donde va a existir pues una conservación de lo que es el epitelio y va a existir retención de moco con inflamación mínima. Aquí son los mismos criterios de Lennard-Jones, pero en la GPC, donde se dice que es una enfermedad de Crohn definida cuando se encuentran granulomas y al menos otro de estos criterios. También se dice que es definida la enfermedad de Crohn cuando no se encuentran granulomas, pero se presentan al menos 3 de estos criterios. O se puede considerar como una enfermedad de Crohn probable cuando no existan granulomas, pero existen al menos 2 de estos criterios. Se tiene diagnóstico diferencial pues a la colitis ulcerosa, al síndrome de intestino irritable, a los medicamentos, a la enfermedad isquémica intestinal, al carcinoma y también a lo que son las diarreas infecciosas. Ya por último, pues el tratamiento. La enfermedad de Crohn no tiene cura, entonces por lo tanto con el tratamiento se va a buscar el inducir y el mantener un estado de remisión, así como también en caso de que se presenten fístulas, pues va a ser la curación de las mismas y pues siempre mantener un adecuado aporte nutricional en el paciente. Para esto se utiliza lo que es el índice de Harvey-Baltzau, no se lo pronuncia bien, pero es más que nada para dar un pues, tratamiento individualizado al paciente dependiendo del brote que tenga él mismo. Se evalúa lo que es el estado general, el dolor abdominal, el número diario de deposiciones, masa abdominal y manifestaciones extraintestinales. Aquí con respecto a esto, pues se da su puntuación
correspondiente, y la suma de esta se dice que es un brote leve cuando la suma da de 0 a 5, si la suma da de 6 a 10 es un brote moderado, y si da la suma mayor a 10, pues se habla de un brote grave. Lo que es para un tratamiento de la enfermedad de Crohn leve pero ileocolónica, el tratamiento de primera línea va a ser la budesonida de liberación ileal, 9 miligramos al día. En caso de que sea una enfermedad de Crohn igual leve, pero solamente colónica, se suelen dar aminosalicilatos como la sulfasalacina con un inicio de 2 a 4 gramos al día, dividido cada 6 horas, o de mantenimiento 2 a 6 gramos al día cada 6 horas. O también la mesasalacina, 500 miligramos cada 8 horas por 6 semanas. En el tratamiento se suelen incluir aquí, más como de manera general, en los antibióticos. Estos más que nada cuando se presenta una enfermedad perianal o cuando se presentan fístulas, que se suele utilizar el metronidazol o el ciprofloxacino. Los glucocorticoides, aquí es importante los glucocorticoides como para inducir el estado de remisión, no como mantenimiento de la remisión. Las tepurinas como la acetoprina, los inmunomoduladores como el infliximab, el metrotrexato o la ciclosporina. En tratamiento complementario, pues se va a hablar de tratamiento con vitamina B12, o en quirúrgico las indicaciones urgentes va a ser cuando se presente alguna obstrucción del intestino delgado o alguna perforación en la misma, o se llegue a presentar una hemorragia masiva, que esta es muy rara vez que se llega a presentar. Y en cuanto a las indicaciones, ya cuando es una enfermedad de Crohn crónica, pues es cuando existe fibrosis, una enfermedad de Crohn fistulizante, una displasia o una metaplasia. Ahora, de acuerdo con la GPC, pues el tratamiento médico es, no tomando, incluso sea ileal, ileocolónica o colónica, se va a inducir el tratamiento con esteroides, con prednisona miligramo kilogramo al día. Aquí en los esteroides, la dosis no debe ser mayor a 60 miligramos al día, y se debe llevar a cabo una dosis de reducción de 5 a 10 miligramos por semana hasta llegar a los 20 miligramos al día de la misma. Se va a ir disminuyendo de 2.5 a 5 miligramos por semana hasta que se llegue a cabo pues la suspensión del mismo. Eso es en cuanto a la inducción, pero en cuanto al mantenimiento se utiliza la acetoprina de 2 a 2.5 miligramos por kilogramo al día. Esta acetoprina se inicia con una dosis de 2 miligramos por kilogramo al día. Se hace una cita al paciente a las 2 a las 4 semanas y posteriormente a los 3 meses. Aquí se debe evaluar, se le va a mandar a hacer una biometría hemática y pruebas de función hepática para de esta manera evaluar lo que es el CDAI. ¿Qué es el CDAI? Pues es el cálculo del índice de la actividad de la enfermedad de Crohn. En este, pues va a indicar si el paciente tuvo una respuesta parcial, o una respuesta total, o si una remisión, o una exacerbación de la enfermedad de Crohn. Se considera una remisión cuando la suma del CDAI da menor a 150, se considera una respuesta, una disminución en la enfermedad de Crohn cuando es mayor o igual a 100 puntos. Y se considera una recidiva cuando el CDAI es mayor a 150. Y aumenta 100 puntos con respecto al valor basal. Ya que se determina lo que es el CDAI, si existe una respuesta total, se va a continuar con la acetoprina, igual con 2 miligramos kilogramo al día, y si en 4 años no hubo un periodo de exacerbación, se valora si es posible, pues el suspender el tratamiento. En caso de que no haya respuesta o existe una respuesta parcial, pues se va a incrementar la dosis de la acetoprina a 2.5 miligramos kilogramo al día. Claramente, pues si no existe una toxicidad hematológica o hepática. Después, a los 2 meses, se evalúa de nuevo lo que es el CDAI. Si existe una respuesta total, pues se sigue con la acetoprina 2.5 miligramos kilogramo al día. Igual, si no existe un estado de exacerbación en 4 años, se evalúa y si es posible, pues suspender el tratamiento. Si a los 2 meses hubo una respuesta parcial o no hubo una respuesta, se va a realizar lo que es la PPD, la prueba de tuberculina, y un panel viral TORCH, en el cual pues se va a evaluar que no exista la presencia de toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus, VIH y herpes simple. Y se va a iniciar la terapia con el anticuerpo antifactor de necrosis tumoral. Se va a inducir ya sea con el infliximab o con el adalimumab. Si se lleva a cabo la inducción con el infliximab, 5 miligramos kilogramos vía intravenosa por 6 semanas, o bien de mantenimiento con infliximab 5 miligramos kilogramo cada 8 semanas vía intravenosa.
y después se va a evaluar a las 8 semanas lo que es el CDAI. En caso de que haya sido con el adalimumab, se utiliza una dosis de 160 miligramos con dosis única y un mantenimiento de adalimumab de 40 miligramos cada 2 semanas. Si existe una respuesta total, pues se continúa con la misma dosis y se le agrega lo que es el esteroide con las mismas indicaciones anteriormente mencionadas. Y si hay una recaída, no responde o hay una respuesta parcial, pues se va a proceder a lo que es infliximab, 40 miligramos cada 2 semanas más acetoprina, o bien el adalimumab, 40 miligramos cada semana. Eso es en cuanto al tratamiento pues farmacológico. Ahora, yendo al tratamiento quirúrgico, si la enfermedad de Crohn es ileocolónica, se valora. Si hay obstrucción, pues se va a realizar lo que es una resección quirúrgica, una hemicolectomía con anastomosis, claramente si es viable, y una anastomosis mecánica lateral con lumen amplio. Aquí, si esta llega a evolucionar a lo que es una estenosis y se alcanza con el endoscopio, se realiza una dilatación endoscópica y una toma de biopsia. Si el endoscopio no alcanza, pues se va a realizar una nueva resección. En caso de que no exista obstrucción, pues solamente se va a llevar a cabo un manejo médico y una vigilancia endoscópica junto con la toma de biopsia. Y si es colónica, independientemente de si es estenosante o es fistulizante, se realiza una resección del segmento enfermo, que cuando existe pues una afección de 2 segmentos o más, pues se va a valorar qué es lo más recomendable para el paciente, dependiendo de sus condiciones, si una colectomía subtotal con ileorecto anastomosis o 2 resecciones o más segmentarias. Y cuando es perianal fistulizante, si existe un absceso, pues se realiza un drenaje y un manejo médico. Y si no existe un absceso, pues solamente se va a llevar a cabo lo que es un manejo médico. Y esto sería todo con respecto a la enfermedad inflamatoria intestinal. Ya me escuchó, la enfermedad inflamatoria intestinal, bueno, como su nombre lo dice, es una enfermedad que afecta dependiendo del tipo, y a veces es difícil diferenciarlas, pero produce como, bueno, inflamación prácticamente en todo el tubo digestivo en algunos casos. Muchachos, honestamente, ponga su manita arriba el que estudió para la clase. La del Zoom. Ahora sí que la del Zoom. Si se fijan, el tratamiento es como bastante complejo, ¿verdad? Son medicamentos, de hecho, ya nos salimos del omeprazol, ahora sí, ¿verdad? ¿Se fijaron, muchachos, que todo era omeprazol hasta antes de esta enfermedad? Entonces, implica muchas manifestaciones pero tienen manifestaciones muy diferentes. Sin embargo, hay algunas que se comparten. Y la verdad es que siempre son pacientes que tienen una evolución crónica y a veces son difíciles de diagnosticar, no es tan fácil. ¿Cuáles creen que sean, Eduardo, las manifestaciones en común tanto de CUSI como de Crohn? Pues sería la diarrea, doctor. La diarrea crónica es uno, ¿qué otro? El dolor, El dolor abdominal, ¿qué otro? cansancio. Ok, y algunas manifestaciones sistémicas. ¿Alguien más, muchachos, que pueda mencionar algunas manifestaciones como generales en común a los dos? ¿Puedo, Doc? ¿Y claro? El tenesmo rectal, también se presenta dolor abdominal a la hora de evacuar o dispepsia, y algunas veces se llega a presentar abultamientos en el abdomen. Muy bien. Ahora, muchachos, Juan Lerma, diferencias, Juan, que te puedan hacer inclinarte hacia CUSI o hacia Crohn. La producción de moco, bueno, por ejemplo, en la colitis ulcerosa, hay presencia hay eliminación de moco y pus. Y en la enfermedad de Crohn, pues, esta puede ser una de las diferencias. Ok. También la presencia de sangre en las heces. ¿Hacia cuál? Hacia la colitis. Colitis, hay rectorragia. Muy bien. ¿Alguien más, muchachos? ¿Alguna diferencia? ¿Son todas?
Yo había leído, doctor, acerca de los ANCA que predominan en el CUSI. Ok, que algunos se relacionan a ANCA y otros se relacionan a, a los anticuerpos antiseromices, ¿verdad? Muy bien, ¿alguna otra diferencia? Pues lo que mencionaban de lo que afectaba, que por ejemplo la de CUSI era solo la mucosa y en la otra era tanto la mucosa como la serosa, también que la de Crohn se presentaba pues parches y zonas sanas, por así decirlo, y la otra pues como tal era una zona de afectación. Dora Lisbeth, ¿eso dónde lo ves? Las zonas sanas, o sea, decían ahí, como en empedrado, ¿verdad? La mucosa en empedrado, porque prácticamente está toda ocupada. ¿En dónde lo ves? ¿Cómo que? ¿En cuál enfermedad o ¿Cómo puedes darte cuenta que tiene afección en parches o afección continua? en la endoscopía? En la colonoscopía, ¿verdad? En la endoscopía. ¿Alguna otra diferencia, muchachos? ¿Alguien más? Eh, Doctor, en- A ver, ¿quién dijo yo? yo, yo encontré que en Crohn era afectación como difusa en parches, lo había mencionado, y en la colitis ulcerosa pues solía ser simétrica la afectación. ¿Cómo simétrica? Pues según lo que leía afectaba como una sección de colon, pero no estoy tan segura. Ok. Yo leí que en el CUSI se limitaba específicamente a colon, como comentó mi compañera. Y pues bueno, el Crohn pues abarca más lo que es el intestino delgado. También vi las diferencias en que uno el CUSI presentaba sangrado y el Crohn no. Ángel, qué padre que ya quieras regresar a la universidad, ¿verdad? Pero todavía no te anochece allá, ¿verdad? Sí, entonces miren muchachos, la verdad es que es difícil diagnosticarlos, a veces pueden pasar años muchachos los pacientes con síntomas inespecíficos y la diarrea. De hecho, creo que el paciente con más tiempo que me tocó ver sin diagnóstico y diarrea fue de 10 años con diarrea, imagínense. Una señora que incluso tenía un catéter de diálisis porque en una de esas deshidratadoras que se dio, hizo falla renal y la dializaron y cuando tenía el catéter de diálisis ya nunca más hizo falla renal, pues no tenía falla renal, lo que tenía era una diarrea bien crónica. Entonces, pueden hacer manifestaciones como comunes, ya dijeron por ahí la diarrea, el dolor abdominal, el ataque al estado general, la pérdida de peso, pero fíjense que es más raro el Crohn, afortunadamente la enfermedad de Crohn es más rara, pero es una enfermedad menos indolente, es una enfermedad por lo general más agresiva. Produce, primero, más manifestaciones generales. Si se fijaron, cuando pusieron el cuadro clínico, tiene muchas más manifestaciones, tanto articulares, dermatológicas, a nivel urinario, hepático, etcétera. Destaca sobre todo la afección articular y dermatológica. De hecho, muchachos, y otra diferencia importante, como ya mencionaron, el Crohn puede presentar, el CUSI casi siempre afecta a una región, como regiones con tejido sano entre las lesiones. El Crohn, muchachos, puede afectar dicen, desde la boca hasta el ano, incluso más. Nos tocó ahí algún paciente que fue a gastro, creo que en la 71, por diarrea y traía lesiones en la piel y por la diarrea, las lesiones en la piel pensaron que era una mebiasis cutánea. Y fíjense, lo mandó a derma y la derma, yo estaba rotando en derma y era una derma que, no, mis respetos a la doctora González, dijo, no, pues es un Crohn. Y yo dije, está loca, va como un Crohn por las lesiones en la piel. Y sí, muchachos, después ya le hicieron colonoscopía y fue un Crohn y las lesiones en la piel eran por Crohn. Destacan también las manifestaciones articulares, muchachos. De hecho, tienden también a tener mucho dolor articular, fiebre. Y acuérdense también, la colitis ulcerativa, como tiende a producir, pues precisamente más úlceras, el sangrado y el dolor tienden a ser más la regla. Pero los pacientes con Crohn, les comentaba que son un poquito más, la enfermedad es más agresiva porque tiene una evolución más curiosa, fíjense, puede producir, como decía ahí en parte de la clasificación que venía por la edad, por el comportamiento y por la distribución, en relación al comportamiento, la enfermedad perforante puede producir fístulas y cuando produce fístulas, muchachos, para todos lados.
Me han tocado ver fístulas enterocutáneas, enterobiliares, fístulas anorrectales, de todo tipo y bien complicadas. Y el problema de este comportamiento de la enfermedad es que aunque tenga un tratamiento quirúrgico, la regla es la recidiva. Entonces son pacientes que tienen múltiples cirugías para múltiples reparaciones. Y la otra es la enfermedad estenosante, donde puede producir estenosis prácticamente a cualquier nivel y lo mismo. Es como si produciera adherencias en el intestino delgado, el paciente se ocluye y otra cirugía para desocluirlo. Y luego lo desocluyen y luego otra fibrosis, lo desocluyen y luego ya hace reacción inflamatoria del peritoneo y hace más adherencias y total, terminan muchas de las veces complicado. Claro, dependiendo de la severidad de la enfermedad, hay pacientes que no tienen tanta severidad. Entonces creo que el papel de nosotros, muchachos, en el nivel del médico general, es identificar a los pacientes antes de que se compliquen, identificar al paciente con diarrea crónica para estudiarlo por lo menos de forma inicial y referirlo de manera oportuna. ¿Cómo podemos sospechar que un paciente pueda tener alguna de estas enfermedades? Sobre todo el curso crónico de ambas enfermedades y la presencia de manifestaciones extraintestinales, ¿sale? Siempre en estos pacientes es importante hacer medición de marcadores de inflamación, BCG, PCR, ya ven que los mencionaban tanto en uno como en el otro. ¿Y por qué no, muchachos? Cuando tengan un paciente con diarrea crónica que estén sospechando alguna de estas patologías, pueden de antemano pedir anticuerpos. En el diagnóstico a veces se complica porque no hay una característica histopatológica que sea patognomónica de ambas enfermedades. De hecho, se pueden confundir pacientes con Crohn, con una enfermedad muy, muy activa, pueden incluso confundirse con cáncer de colon. Entonces, no hay para ninguno, ni para CUSI ni para Crohn, una biopsia que sea 100% específica o patognomónica para alguna de las enfermedades. Es siempre hacer la correlación. Y de hecho, pasa muchas veces que una diarrea crónica con una biopsia positiva para enfermedad inflamatoria pueda no distinguirse en un inicio, sino que sea la evolución, la presencia de anticuerpos o alguna de las características que hemos mencionado la que logre determinar si se inclina hacia una de las dos, pero a veces puede incluso verse como retardado el diagnóstico y se queda solamente como síndrome de enfermedad inflamatoria intestinal hasta que ya la enfermedad vira hacia alguna de las dos condiciones, ¿sale? Creo que de los tratamientos, pues, sobre todo para control, muchachos, obviamente el infliximab, el adalimumab se reservan para casos severos de actividad y no los vamos a utilizar, pero ¿cuáles sí debiéramos, por ejemplo, nosotros en un paciente con diarrea que estemos sospechando que pueda ser una enfermedad de CUSI Crohn, en lo que se realizan estudios se puedan mejorar, muchachos, el uso de mesalazina, por ejemplo, cuando es un medicamento de venta libre, que lo pueden recetar, 500 miligramos hasta 1 gramo cada 12, cada 8 horas, y incluso se utiliza también para pacientes con divertículos. No sé si recuerdan cuando veamos divertículos, además de los antibióticos, venían por ahí los antiinflamatorios. Entonces son medicamentos que podemos utilizar para disminuir la inflamación del paciente y que en lo que el especialista determina si pudiera ser o no la enfermedad y además si tiene manifestaciones sobre todo colorectales o más bien proctorrectales en el recto, como el tenesmo, dolor anal, etcétera. Los preparados con enemas son como o supositorios son como lo ideal, ¿sale? Muy bien, muchachos. Y obviamente diagnósticos diferenciales, pues muchos. Cáncer de colon, parasitosis, infecciones crónicas, hongos, algunos virus, puede ser como los principales diagnósticos diferenciales, ¿sale? Muy bien. ¿Dudas o preguntas, muchachos, con esto? ¿No? ¿Segurotes? Bueno, les paso pues el caso clínico en la semana y vemos al primer grupo el día viernes, ¿les parece? Sí, ahorita les digo a los jefes de grupo cuál va a ser los primeros equipos que van a participar. ¿Sí? Doctor, yo sí tengo una duda. ¿Cómo tiene que estar la velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva en cada una? Mira, fíjense bien, muchos, qué bueno, es una muy buena pregunta. La proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación globular pertenecen a unos marcadores que se llaman marcadores de inflamación. Son inespecíficos completamente. Y de estos hay varios. La ferritina, los linfocitos, la procalcitonina,
entre otros, ¿sí? Cuando están elevados es cuando hablamos de que hay inflamación. Ojo, y esto se tienen que interpretar, porque te da una infección de vías urinarias y se eleva la PCR. Te da una infección viral y se eleva la PCR. Tienes descontrol de artritis, se eleva la PCR. Traes un Crohn bien feo, se eleva la PCR. Entonces la PCR se eleva para todo. Y entonces es como les comento, hay que saberlo interpretar, pero en el contexto de un paciente, lo que estamos viendo, ¿verdad? Porque se puede presentar en muchos casos, pero tiene colitis ulcerativa, incrementó la diarrea, incrementó las manifestaciones, perdón, tiene Crohn, incrementó la diarrea, incrementó el dolor articular, tienes que medir BCG, PCR, si están elevadas, se las puedes adjudicar a la enfermedad. La ausencia de síntomas con una PCR elevada, pues tendrías que buscar a lo mejor otra cosa, ¿verdad? Por ejemplo, el paciente con enfermedad de Crohn llega con una infección severa, una pielonefritis con una PCR elevada, pues lo más seguro es que sea derivada de la PCR, ¿me explico? Entonces no es para nada específica, pero te ayuda para determinar qué tanta actividad tiene la enfermedad, pero la usa porque puede no ser precisamente la enfermedad a la que te estás refiriendo, ¿me explico? Por ejemplo, muchachos, en la artritis reumatoide es uno de los factores para ver si hay para ver si hay actividad. En la pancreatitis resulta importante para ver si se requiere hacer tomografía o no, si el paciente puede desarrollar falla renal. Y en COVID también, muchachos, el PCR también, la proteína C reactiva, arriba de cierta cantidad, también habla de enfermedad severa, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna otra duda, muchachos? Yo tenía una duda, doctor. Sí. Bueno, ahí mencionaba que había un riesgo en un 10% a pacientes de desarrollar cáncer, pero era a partir de los 30 años. Pero otras literaturas marcaban a partir de 40. Ahí, ¿a qué edad marcaríamos la pauta? Mira, es muy ambiguo dependiendo, es más bien muy variable dependiendo en qué población se estudie, dónde lo leas, en qué momento lo leas, etcétera, ¿no? Creo que lo importante es que ustedes, ahí, por ejemplo, sería muy cruel o, no sé, muy ventajoso preguntar, sin decirles una bibliografía específica, qué porcentaje se incrementa el riesgo de Crohn, aparte de que va a depender, es obvio que va a depender de muchas otras variables. Más bien es importante saber si se relaciona o no a cáncer, ¿verdad? Porque hay enfermedades que no se relacionan y enfermedades que sí. Entonces, si te llegaran a preguntar que en algún momento si se relaciona o no a cáncer, ya tú pues ahí o pones la obvia respuesta. Ahora, si alguien te pregunta, oye, o sea, si un paciente, otro médico, el siguiente semestre, te preguntan, ¿cuál es el riesgo de padecer cáncer en una enfermedad de Crohn? Entonces ya tú comentas justo como comentaste. Pues en una literatura, tal literatura, le leí que el 10%, pero en otra leí que 40%. Esa es la respuesta, ¿sí? Porque depende de dónde lo revises. ¿Me explico? ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra, muchachos? Doctor, entonces el diagnóstico definitivo se hace por colonoscopía. No hay un diagnóstico, fíjate que no, el gold estándar sigue siendo la biopsia, ¿sí? Pero no hay un diagnóstico definitivo. Acuérdense que todo juega con sensibilidad y especificidad. La mayor sensibilidad y especificidad es de la biopsia, pero no es ni cercana al 100%. Entonces, aunque es el gold estándar, a veces no alcanza para hacer diagnóstico de forma certera, ¿verdad? ¿Sí? Y así pasan los pacientes, se la llevan. Si se fijan, también los tratamientos son muy similares. Entonces, a veces, aunque no puedan tener un diagnóstico definido hacia uno o hacia el otro, los cuidados son más o menos los mismos y el tratamiento igual. Cuando la enfermedad se vuelve severa, ahí es cuando ya se puede saber si es uno u otro, porque el que tiene Crohn va a evolucionar al sangrado, va a evolucionar a la perforación, el que tiene CUSI va a evolucionar al dolor abdominal, a la fístula, a la estenosis, ¿sí? Y es la forma en que más o menos se diferencian. A veces sí hay diferencias muy, muy importantes desde la biopsia y sí se puede, ¿verdad? Pero si te preguntaran, ¿cuál es el mejor método de diagnóstico? Colonoscopia y biopsia. Y acuérdense, el CUSI tiene que estar en el colon y en la colonoscopia alcanza a ver el colon y la parte proximal del yeyuno, perdón, del ilion, la parte distal del ilion, perdón, la válvula ileocecal e ilion. Entonces, si es CUSI, seguro lo van a ver. Puede ser Crohn que esté en el colon, pero si es CUSI seguro va a estar en el colon. Ojo, si el colon está sano, acuérdense que una afección muy importante o muy frecuente del Crohn es en la válvula ileocecal o en el ilion distal, justito allí. Entonces, por medio de la colonoscopía, si el Crohn no ha afectado colon, ahí es frecuente que lo encuentren, pero pudieras no tener enfermedad en la colonoscopía, o sea, salir limpio en la colonoscopía y que el paciente tenga Crohn.
vienen otros métodos diagnósticos, como ya lo hemos visto, la tomografía, la yeyunoscopía y endoscopía con promedio de endoscopía invasiva o incluso endoscopía alta, muchachos. Hay pacientes con Crohn que manifiestan aftas orales, manifiestan estenosis esofágica, ¿sí? Entonces, es por eso que es muy complejo, ambas, más Crohn, y por eso les digo, afortunadamente es más rara. CUSI, ahí está, siempre al alcance el colonoscopio, Crohn no, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Está padre esta enfermedad, ¿verdad, muchachos? Y rara, pero cuando vean una van a decir, ah, sí, está chida. Bueno, para verla, ¿no? El paciente no tanto, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, entonces nos vemos el viernes. Ahí me pongo de acuerdo con sus jefes.